Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí una semana más. Ya sabéis que para mí es un orgullo y una satisfacción veros por aquí cada semana y que os intereséis por el contenido que hago. Muchísimas gracias por eso, espero que estéis todos muy bien y que aprendáis mucho con el vídeo de hoy. Hoy os traigo un vídeo muy interesante, sobre todo para aquellos que tengáis que hacer una entrevista de trabajo en un corto periodo de tiempo, que ahora están los trabajos muy mal, y para los que tengáis la suerte de que os hagan una entrevista de trabajo, yo os voy a dar algunas ideas, algunas pautas y algunas preguntas típicas que se suelen hacer en las entrevistas de trabajo y la forma en la que yo contestaría esas preguntas para conseguir el puesto. También este vídeo va a ser muy bueno para todos aquellos que hayáis hecho una entrevista de trabajo y no hayáis salido con muy buen sabor de boca. Seguro que tras ver este vídeo y al hacer otra entrevista nueva lo vais a hacer mucho mejor y vais a conseguir el puesto, no me cabe la menor duda. Durante todo este tiempo he realizado varias entrevistas de trabajo y he podido hacer una recopilación con las preguntas típicas que se repetían entre cada una de las entrevistas. Es cierto que en función del tipo de entrevista que realicemos y el puesto vacante que haya, se van a centrar en un tipo de preguntas o en otro, pero siempre hay unas preguntas típicas que todas las empresas o los empresarios quieren saber sobre nosotros. Estas son las preguntas que yo te voy a mostrar a continuación. En primer lugar, quiero deciros que todo aquel que piense que una entrevista de trabajo no se puede preparar desde casa, se equivoca. Las entrevistas de trabajo se pueden preparar desde casa y, como digo, hay una serie de preguntas tipo que nos van a hacer en casi todas las entrevistas. A lo mejor no todas las que yo os voy a decir aquí, pero el 50% nos las van a hacer. Cada entrevistador pues elegirá unas u otras. Luego habrá otras preguntas que serán propias de la empresa o propias del puesto al que optemos o de la vacante que haya en la empresa. Entonces esas preguntas no vamos a poder prepararlas desde casa, pero el resto de preguntas sí que vamos a poder prepararlas desde casa y yo os voy a ayudar hoy a ello. Yo os aseguro que esto os va a dar un punto positivo en vuestra entrevista de trabajo, porque vais a tener mayor fluidez a la hora de hablar, vais a tener una mayor seguridad en vosotros mismos, porque el entrevistador os va a hacer una pregunta y vosotros ya vais a saber la pregunta que os está haciendo y ya vais a saber que vais a contestar, porque ya lo habéis pensado anteriormente en vuestra casa. Entonces esto va a ser un punto muy positivo para vosotros y el entrevistador lo va a ver con muy buenos ojos. Así que atentos a las preguntas que os voy a enseñar ahora. Antes de empezar con las preguntas, quiero que tengáis una cosa clara. Cuando nosotros vamos a hacer una entrevista de trabajo, la persona que nos entrevista ya tiene nuestro currículum delante de la mesa, ya se lo ha leído un par de veces antes de llamarnos. Entonces ellos ya saben perfectamente cuál es nuestro nivel de estudios, cuál es nuestra experiencia laboral, cuál es nuestro nivel de idiomas, a no ser que hayamos mentido en el currículum, que no os lo aconsejo para nada. Entonces todo eso ellos ya lo saben. Entonces, ¿por qué pensáis que nos llaman para hacer una entrevista de trabajo? La respuesta es muy fácil. La respuesta es que ellos quieren saber cómo somos personalmente. Ellos quieren conocer nuestra personalidad, quieren medir nuestras respuestas, quieren saber cómo nos comportamos ante situaciones de estrés y ante situaciones de presión, porque una entrevista de trabajo es una situación de gran presión. Quieren saber cómo respondemos ante preguntas incómodas que nos puedan hacer ellos. Quieren saber nuestra capacidad de expresarnos. Y todo esto son cualidades que toda empresa requiere de sus trabajadores y quieren que sus trabajadores tengan, que sepan expresarse, que sepan hablar, que sepan sobrellevar situaciones de estrés. Todo esto es lo que van a medir en la entrevista de trabajo y, por supuesto, conocernos personalmente. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas típicas que se suelen hacer en las entrevistas de trabajo. Como he dicho antes, seguro que cuando vais a hacer una entrevista de trabajo, si la entrevista está enfocada, no sé, a ser camarero, pues os van a hacer una entrevista de trabajo en específico.
van a preguntaros preguntas como las que yo os voy a decir aquí, pero luego pues cosas típicas de esa profesión o de ese puesto. Si la entrevista de trabajo va para ser, no sé, otra cosa, dependiente en una tienda, pues otro tipo de preguntas luego específicas. Si va para ser, no sé, un puesto de ingeniería, pues preguntas específicas de ingeniería. Si es para un puesto de periodista, pues luego va a haber preguntas específicas para un periodista. Lo que os digo, que va a haber una serie de preguntas, por así decirlo, generales y luego una serie de preguntas específicas, que esas ya, pues cada empresa y según el puesto vacante que haya, pues van a tener los entrevistadores. Empezamos con la primera pregunta típica de una entrevista de trabajo. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus habilidades o fortalezas? Esta pregunta casi con total seguridad os la van a hacer. Entonces yo os recomiendo que busquéis información de la empresa en internet para tener una idea sobre qué es lo que os van a preguntar y bueno, saber qué es lo que ellos valoran a la hora de elegir a una persona o a otra para un puesto de trabajo. Entonces yo diría, soy una persona organizada y trabajadora. Además, tengo habilidades de comunicación y de toma de decisiones y me gusta mucho el trabajo en equipo. Esto es una cosa que suele quedar muy bien en todas las entrevistas de trabajo, sobre todo si son para una empresa grande, porque con total seguridad vais a tener que trabajar en equipo con otras personas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son tus debilidades o dime una debilidad tuya? Esta pregunta es un poco complicada, si no se lleva pensada con anterioridad, ¿no? Porque es como, madre mía, ¿cuál es una debilidad mía? ¿Qué voy a decir? ¿Me voy a equivocar? Tampoco digáis muchas debilidades vuestras porque si luego os contratan pueden echároslo en cara posteriormente. Entonces, mi consejo es que digáis una debilidad o una posible debilidad enmascarada con una virtud. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, podéis decir, es cierto que a veces me demoro un poco en acabar los proyectos o en acabar las tareas, pero esto es porque me gusta hacer las cosas muy bien y a la perfección y me gusta entender todo el proceso desde el primer punto, desde la primera letra hasta el punto final. Entonces es cierto que a veces pues, puedo tardar un poco más de la cuenta en finalizar el proyecto. Como veis, es una debilidad que es pues que tardas mucho en hacer las cosas o que te demoras mucho, pero está enmascarado con una virtud que puede ser que te gusta a la perfección. Entonces yo creo que si decimos algo así, acertaremos con total seguridad. La tercera pregunta es, ¿por qué debemos darte el puesto a ti y no a otra persona? Esta pregunta casi con total seguridad os la van a hacer. Entonces tenéis que mostrar entusiasmo y muchas ganas de conseguir el puesto de trabajo que os están ofreciendo. Podéis contestar, por ejemplo, siempre me ha gustado esta empresa y el ámbito de estudio al que se dedican y me gustaría aprenderlo todo de la misma como si fuera un trabajador más de ella. Además, soy una persona muy leal y me gustaría obtener todos los beneficios que estén en mi mano para la empresa. Un consejo que os doy para responder a esta pregunta es que siempre habléis de vosotros mismos. Nunca desprestigiéis a otros compañeros o a otras personas que vayan a optar por el mismo puesto de trabajo que vosotros. Quiero decir, no digáis, por ejemplo, me tenéis que contratar a mí porque yo tengo más estudios que tal, porque tengo más experiencia en este campo que el resto, porque tal. Eso queda fatal y puede ser un punto desfavorable para vosotros si os expresáis de esta manera. Entonces yo os recomiendo que nunca digáis cosas de estas desprestigiando a vuestros compañeros. Siempre tenéis que mostrar respeto y hablar de vosotros mismos y de vuestras cualidades, que seguro que son muchísimas y no tenéis que desprestigiar a nadie. La cuarta pregunta es, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Esta pregunta, para poder responderla, tenemos que haber buscado información sobre la empresa anteriormente o que alguien nos haya contado algo sobre la empresa, porque si no, ¿qué vamos a decir, no? Entonces cada empresa va a tener
su respuesta específica. Por ejemplo, podemos decir que nos gusta mucho el ámbito de estudio al que se dedica la empresa, que la conoces desde hace muchos años y tiene una gran reputación y que te gusta mucho. También si por ejemplo tiene la empresa delegaciones en el extranjero, podemos decir que no nos importaría irnos a vivir al extranjero, incluso nos gustaría irnos a vivir al extranjero para perfeccionar un idioma, por ejemplo, no sé, el inglés, el alemán, el italiano, el idioma que sea, pero para contestar a la pregunta tenemos que saber algo sobre la empresa. Entonces es un poco más particular esta respuesta. Pero más o menos diciendo lo que os he dicho, yo creo que podemos acertar con la respuesta. La quinta pregunta es una posible insinuación de que tenéis poca experiencia. Esto suele hacerse mucho, entonces mi consejo es que si os hacen esta insinuación, que os lo toméis con total naturalidad, que no os enfadéis ni nada por el estilo, porque recordar que lo que están haciendo es medir nuestra respuesta. Medir cómo nos comportamos y cómo llevamos esa situación de presión. Entonces lo mejor que podemos hacer, si eso es cierto, decir que bueno, para ese puesto de trabajo sí que es cierto que tenéis poca experiencia, pero que os habéis formado para optar a un puesto de trabajo así, entonces que no os supondrá ningún problema para vosotros, que sois personas que aprendéis rápido y de forma fácil, y tenéis que hacerle ver al entrevistador que vuestra poca experiencia no va a suponer ningún problema si os contratan para la empresa ni para poder desarrollar ese puesto de trabajo, porque vais a aprender muy rápido y lo vais a hacer muy bien, a pesar de vuestra poca experiencia. En la pregunta 6 tenemos: ¿qué tal en vuestro último trabajo? ¿Tuvisteis algún problema con vuestro jefe? Esta pregunta, si os la hacen, tenéis que contestar con positividad. Tenéis que decir que bueno, todo fue muy bien, con vuestro jefe no tuvisteis ningún problema, a pesar de que quizás sí tuvisteis algún problema, pero no tienen por qué saberlo. Podéis decir que bueno, debido a la crisis pues se produjo una reducción de plantilla y decidieron prescindir de vosotros, y si os fuisteis vosotros porque quisisteis, pues podéis decir por ejemplo que el trabajo ya no suponía un verdadero reto para vosotros y os aburríais y bueno, decidisteis tomar otro camino, pero siempre mostrando respeto ante la empresa anterior y ante nuestro ex jefe. Porque si el entrevistador ve que habláis mal de vuestro jefe, puede pensar que si en algún momento os vais de esa empresa, pues también podéis hablar mal de ellos y eso pues no les va a gustar. La pregunta 7 es una pregunta que os la pueden hacer o quizás no, ¿no? La pregunta es: ¿cuánto quieres ganar? En esta pregunta yo os aconsejo que no digáis una cifra exacta, que digáis un intervalo. Y si no queréis decir intervalo porque no sabéis muy bien cuánto le pagan a las personas que desempeñan ese trabajo, podéis lanzarle la pelota al entrevistador y decirle, por ejemplo, bueno, pues me gustaría ganar el mismo dinero que ganan las personas que realizan el mismo trabajo que yo en la empresa o un trabajo similar y no menos, ¿no? Y así pues podéis descolocarle un poco al entrevistador porque ya está como en su terreno esta respuesta, ¿no? Entonces ellos ya os ofrecerán una cantidad y en vosotros está aceptarla o no aceptarla. La pregunta 8 es: ¿qué opinas sobre el trabajo en equipo? La respuesta a esta pregunta es totalmente clara: os encanta, os parece perfecto. Si os preguntan esto, tenéis que decir esto, ¿eh? No podéis decir otra cosa. Como digáis otra cosa, la liáis. Porque en todas las empresas vais a tener que trabajar con otras personas. Entonces tenéis que saber trabajar con otras personas y os tiene que encantar trabajar en equipo. Tenéis que decir esto. También podéis decir que tenéis don de gentes, que sois muy simpáticos, que siempre habéis trabajado en equipo, haciendo trabajos, proyectos con otros compañeros, tanto de universidad, de colegio, de instituto, lo que sea. Además, podéis decir también que siempre será mejor la opinión de varias personas para conseguir un objetivo para la empresa que no solamente la opinión de una sola persona. El beneficio será mayor si se tienen en cuenta más opiniones. Clarísimo que si os preguntan esto, os tiene que encantar trabajar en equipo. La pregunta número 9 es: ¿eres capaz de trabajar bajo presión? Igual que antes, la respuesta tiene que ser que sí. La respuesta también tiene que ser positiva.
Aquí podemos decir, pues actualmente la verdad es que trabajo mejor bajo presión porque me hace estar más motivada, por ejemplo, con plazos de entrega. Además, si tengo situaciones de gran estrés, puedo delegar tareas a otras personas o priorizar una serie de tareas antes y otras después. Por lo tanto, creo que me adapto bastante bien a la situación del trabajo bajo presión. Para mí no va a suponer ningún problema. Esta pregunta, igual que la anterior, tiene que ser positiva. La pregunta número 10 es, ¿tienes disponibilidad para mudarte a otro país? En esta pregunta tenéis que ser completamente sinceros. ¿Por qué? Porque si el entrevistador os está haciendo esta pregunta es porque tiene pensado que os mudéis a otro país o que hagáis algo en otro país durante un periodo de tiempo. Entonces es posible que si el entrevistador quiere eso para la vacante que tiene, a vosotros no os interese el puesto si realmente no estáis dispuestos a mudaros a otro país. Entonces mi recomendación es que no mintáis y digáis si realmente estáis dispuestos o no estáis dispuestos. La pregunta número 11 es, ¿hablas idiomas? Esto ya lo han podido ver en nuestro currículum, pero si nos lo vuelven a preguntar es porque quieren refutarlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es responder con total sinceridad. Es cierto que si realmente nuestro puesto necesita otro idioma, puede ser que la entrevista empiece siendo en un idioma, por ejemplo en nuestro caso en español, y a mitad de la entrevista empiecen a hablarnos en inglés. Esto es súper común. Seguramente que a muchos de vosotros os va a pasar y lo que tenéis que hacer es intentar responder con total naturalidad y tranquilidad, porque al final si estáis tranquilos todo sale y mucho mejor. La pregunta número 12 es, ¿por qué escogiste estos estudios? Para responder a esto tenemos que responder con naturalidad y sencillez y demostrar pasión en nuestra respuesta. Podemos decir, por ejemplo, que siempre nos había gustado estudiar eso y ese ámbito de estudio y queríais siempre saber más y más sobre él. Por eso decidisteis estudiar en su día esos estudios. Al final una persona que muestre motivación por lo que hace y le guste lo que hace va a ser visto con muy buenos ojos ante cualquier persona y sobre todo ante un entrevistador. Además podéis decir que os gustan mucho las salidas laborales que tiene la carrera o los estudios que habéis realizado y que por eso los elegisteis. La pregunta número 13 es, ¿dónde te ves en 5 años? Bien, esta pregunta la suelen hacer siempre en todas las entrevistas de trabajo. Y es una pregunta muy personal porque en función de los objetivos, las prioridades y las metas de cada persona, pues se va a ver en un sitio o en otro. Pero bueno, una respuesta así un poco general y que queda muy bien en todas las entrevistas de trabajo es decir, por ejemplo, que os veis en un puesto de mayor relevancia al que estáis optando con la actual entrevista y, ¿por qué no?, en esta misma empresa. Si decís que os veis dentro de 5 años en la empresa en la que estáis optando para el puesto, eso va a ser un punto más que positivo para vosotros en la entrevista. La pregunta número 14 es, ¿qué es lo que más valoras de un trabajo? Esto también es relativo en función de cada una de las personas, ¿no? Porque cada persona pues valora unas cosas distintas a otras. Pero yo personalmente lo que más valoro es que haya compañerismo, para mí es muy importante el compañerismo, que haya un ambiente positivo de trabajo y otra de las cosas que más valoro es que la empresa nos valore como trabajadores, que si nosotros trabajamos mucho y hacemos un buen trabajo, pues que tengamos también una compensación. Esas son las 3 cosas que yo diría para esta pregunta: compañerismo, buen ambiente laboral o de trabajo y valoración de la empresa. Y la última pregunta, y una pregunta que siempre sale en todas las entrevistas de trabajo, siempre con total seguridad, es que os lo van a decir, es: ¿tiene usted alguna pregunta? Y por supuesto que tenemos preguntas, no podemos decir que no tenemos preguntas, porque si decimos que no tenemos preguntas es que no nos interesa realmente el puesto de trabajo para el que estamos haciendo la entrevista. Tenemos que tener preguntas y si realmente nos interesa el puesto de trabajo, seguramente que tenemos muchísimas preguntas por hacer. Una de las preguntas que se me ocurren es, por ejemplo, ¿cuáles serán mis funciones con este puesto de trabajo? ¿Qué haré?
Otra de las preguntas puede ser, ¿qué capacidad tengo para crecer profesionalmente? Otra de las preguntas puede ser, ¿existe formación interna en la empresa? ¿Puedo seguir formándome? ¿A qué retos se somete ahora mismo la empresa? No sé, hay infinidad de preguntas que podéis hacer, pero tenéis que hacer preguntas. No podéis iros de la entrevista sin hacer ninguna pregunta, porque esto queda fatal y además mostráis que no tenéis interés por el puesto de trabajo. Entonces tenéis que hacer preguntas, lo que sea. Y seguro que si tenéis realmente interés por conseguir el puesto de trabajo vais a tener muchísimas preguntas. Entonces esta última pregunta no va a suponer ningún problema. Después de estas 15 preguntas y estas 15 respuestas, os voy a dar algunos consejos que a mí me han servido a la hora de hacer una entrevista de trabajo. El primero de ellos, no llegues tarde. Por supuesto, no llegues nunca tarde a una entrevista de trabajo, pero tampoco llegues demasiado temprano. Con que llegues 15 minutos antes es suficiente y está perfecto. Segundo, infórmate bien sobre la empresa o el sitio donde vayas a hacer la entrevista de trabajo. Por ejemplo, si tienen delegaciones en el extranjero, para que no puedan sorprenderte en ninguna pregunta de las que te hagan. Tercero, ten en cuenta que por muy bonito que tengas el currículum, si no haces una buena entrevista de trabajo, es muy probable que te quedes sin el puesto. Entonces te recomiendo que revises las preguntas que he puesto anteriormente, que te he explicado en este vídeo, y que te prepares tu respuesta propia. Haz esto porque seguro que la mitad de las preguntas que yo te he dicho antes te las van a preguntar y es muy importante que hagas una buena entrevista de trabajo para poder quedarte con el puesto. El cuarto consejo que te doy es que no te inventes nada, que no pongas en tu currículum cosas que no eres o logros que no tienes. Al final, un entrevistador es una persona y a todas las personas nos sorprende más la honestidad que la mentira. El quinto consejo que te doy es que hables con entusiasmo y motivación. Habla de una forma sencilla, clara, dinámica y amena. Evita usar tecnicismos y palabras raras que igual ni el entrevistador entiende. Y por último, intenta evitar quedarte en blanco ante ciertas preguntas incómodas que nos hagan. Y nunca te enfades. Recuerda que están midiendo nuestra capacidad de reacción y de respuesta ante situaciones incómodas y de estrés. Bueno familia, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os sirvan tanto las preguntas como las respuestas, como los consejos que os he dado en este vídeo a todos aquellos que tengáis que hacer una entrevista de trabajo en un corto periodo de tiempo. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis y darle like al vídeo y también podéis pasarlo a todos vuestros contactos, a todos aquellos que pensáis que les va a venir bien ver el vídeo porque van a hacer una entrevista de trabajo en un corto periodo de tiempo. Ahora sí que sí me despido ya, que me enrollo mucho hablando. Como siempre ha sido un placer y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Os mando un beso enorme. Adiós.